Hoy hablamos de accidente cerebrovascular. Preguntas que usted tenga que hacer, llámenos 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, dentro de esos factores que pueden predisponer a que un paciente presente un accidente cerebrovascular, usted mencionaba el tema de la hipertensión, el tema de la diabetes que planteamos como consecuencia de la llamada que recibimos en el bloque anterior, la edad, por ejemplo. En el caso de los pacientes más jóvenes, por ejemplo, yo tengo una persona conocida que tiene una niña de aproximadamente 12 años que ha hecho accidente cerebrovascular unas 2 o 3 veces. La En niña. estos, sí, la niña. Sí. En estos casos, doctor, los factores que pueden predisponer a que un niño que no se espera que presente un evento como este pueda hacer un accidente cerebrovascular, ¿cuáles son los factores identificables? Los mismos, porque mira Los que mismos. sí, mira que lo que sucede, Liz. Tú tienes, por ejemplo, el caso en que es una pregunta bastante interesante y yo recuerdo el caso de un jovencito de 17 años, me parece que era que tenía, Ujú. en el hospital Nayarias Lora. Yo iba saliendo siempre salía y entraba por la emergencia. Fue una costumbre que heredé del doctor Marté, eso. Y recuerdo que este jovencito acababa de llegar de la escuela y entonces lo llevan al hospital con una alteración de la conciencia, paciente prácticamente en coma cuando lo vi, la presión en 180/100, o sea, en fin, hipertenso bestial. ¿Qué pasa? Nosotros hablábamos el otro día de la consulta del niño sano. Sí. A los niños hay que llevarlos donde su pediatra. Y el pediatra tiene que tomarle la presión al paciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay características, hay enfermedades de tipo genética, hay enfermedades congénitas que aparecen. El primer sistema que hay que prestarle atención en un niño hipertenso son los riñones, por ejemplo. El problema renal hace que se provoque la hipertensión y entonces es un círculo vicioso. Entonces, una presión elevada, imagínese usted una vejiga sin inflar, ¿verdad? Una vejiga sin inflar, nosotros, por ejemplo, entramos una cantidad de aire moderada, se infla un poco, sale, perfecto. Pero una vejiga que a usted le entra más presión de la que ella tolera, al final se revienta, al final se va a producir un daño. Y en el caso de las edades, donde hoy hablamos de que 15 años antes de la edad que se solía esperar, 55 arriba, está apareciendo, tiene que ver justamente con esos factores de riesgo. Mira, Liz, si yo te diría a ti que de 100 ACV que ocurren, nosotros podemos evitar 90 de ellos solamente con el control de la presión arterial. Eso es una información, doctor, que escandaliza. Bueno, entonces ahí está, como decía Mario Moreno Cantinflas, ahí está el detalle. La hipertensión es el mayor enemigo de las enfermedades cardiovasculares. Y la enfermedad cardiovascular es la misma prácticamente. ¿Qué pasa? Que la que tapa la arteria del corazón y tapa la arteria del cerebro es la misma enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el día de ayer, y aprovechamos para la familia PLDista, a la cual pertenecimos durante tantos años, el fallecimiento de Roberto Rodríguez Marchena, quien fue el vocero de los gobiernos de Danilo Medina Sánchez. ¿Qué pasa? Este hombre está trabajando y de repente, pues, tiene a muerte en la misma silla donde estaba trabajando. Enfermedad cardiovascular, un infarto, lo más probable. Eso es lo que hay que descartar. O sea, tú puedes tener cualquier entidad, pero esa muerte súbita apunta hacia una enfermedad cardiovascular. Puede ser, evidentemente, cardíaca o puede ser vascular. ¿Vascular hacia dónde apunta? O la aorta, pero da tiempo, avisa. A nivel cerebral, avisa en algunas ocasiones, hay un 15% que se muere en el acto, ¿verdad? Un sangrado masivo o la oclusión de una arteria
importante, digamos, pero normalmente las enfermedades cardiovasculares son las que producen en todo el planeta 17 millones de fallecidos cada año. Entonces, es una entidad, la hipertensión, es una condición, una enfermedad, que con controlar esa condición usted puede prevenir este tipo de problemas. Entonces, ese es uno de los elementos. Y nosotros muchas veces decimos, Liz, que las enfermedades de este tipo tienen condiciones o factores de riesgo que uno puede cambiar y otro que no puede cambiar. Eso lo hemos dicho y aprovechamos para eso recalcarlo. Mira, y lo podemos poner en dos bloques. Hemos dicho que la hipertensión es el principal factor de riesgo, ¿verdad? Que nos interesa que la gente lo sepa. ¿Por qué? Si una persona es hipertensa y lo sabe, tiene mucha oportunidad porque conoce esa condición, pero tiene más oportunidades aún si hace lo propio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted encuentra gente que conoce su condición y decide irse de vacaciones con el tratamiento y su presión sigue aumentando, estamos en problema. Ayer recibí a una paciente que en el mes de febrero tuvo una hemorragia por un aneurisma, o sea, tuvo un ACV. Esta señora tiene, creo que son 70 años, y esta señora me dice que no está usando la pastilla de la presión. Dice que el médico se la retiró. Yo inmediatamente lo pongo en duda, que lo haya retirado, pero bueno, si lo retiró, muy mal. Pero le digo, no, espérese, eso no es así. Usted le informó que usted tuvo un ACV, que usted tuvo un aneurisma, que tuvimos que embolizarlo y todo eso. Me dice la persona que le acompañaba, la que vive con ella, porque también andaba con su nieta, que sí, que no fue ella la que andaba, en fin. Ahí inmediatamente veo que hay una información que no es clara. Le tomo la presión, 185, 95 de presión arterial. Una presión que es responsable probablemente de un infarto o de otro ACV. Sí. Entonces, los factores de riesgo nosotros los dividimos en modificables y no modificables. Ella es hipertensa, ¿eso se puede modificar? Sí, porque ella no puede dejar de ser hipertensa, pero sí controlarse y tener menos de 120, 80. Entonces, eso es controlable. ¿El ACV que le dio, eso es modificable? No. Entonces, hay factores que son modificables y otros que no. Entonces, en el paciente que ya tuvo un ACV, usted eso no lo puede cambiar porque ya eso pasó. Pero, ¿qué es lo que puede cambiar? Identificar ese factor de riesgo que le provocó el ACV y entonces usted controlarlo. Claro. Y ahí viene la diferencia que hay, donde un paciente que ya ha tenido un ACV tiene más posibilidades. ¿Pero por qué? Porque ese factor de riesgo no está bajo control. Entonces, 35% de nuestra población, Liz, anda con hipertensión. Y yo agrego, lo sepa o no lo sepa. Claro. Pero nuestras mediciones indican eso. El 35% de nuestra población es hipertenso. Y dice el doctor Ángel González Medina que es un poquito más de ese número. Que es un poquito más. Entonces, el que no lo sabe anda expuesto. El que lo sabe, como esta señora, paciente mía, digo, no, inmediatamente usted le va a poner este medicamento hasta que vaya donde el médico. Y si el médico le quitó el medicamento, mire, cambio de médico. Cambio de médico, porque es que no se lo puede quitar. Claro. No le puede retirar a un hipertenso un medicamento, sobre todo un paciente que ya hizo una situación de esta naturaleza. De ese solo factor de riesgo, doctor, el tema de la hipertensión, nosotros podemos hacer 4 programas. ¿Por qué? Porque sumado al hecho de que hay mucha gente que es hipertensa y lo desconoce, hay gente que después de un diagnóstico de hipertensión siguen un tratamiento hasta que se sienten bien. Exacto. Entonces, no, ya yo estoy bien y abandonan el tratamiento. Y tomando en consideración lo que usted decía, que de 100
accidentes cerebrovasculares, 90 se pueden prevenir con una hipertensión controlada. Exacto. Entonces, aquí hay un tema importante que hay que hacer consciente a la gente. Y hay otro tema. El paciente que tú le pones tratamiento, por ejemplo, le pones el tratamiento y el paciente comienza a tomarse sus pastillas religiosamente y Sí. se desaparece. Mientras está asustado, se la toma. Él agarró, no, él se la está tomando. Ajá. Se está tomando su medicamento, pero ocurre que el paciente se desaparece. Le da un infarto y cuando el paciente le da el infarto, llega y le toman la presión, presiones elevadísimas. Sí. Por ¿Qué no pasa? tener ese control. Porque no monitorizamos que el medicamento que se le puso, la dosis que se le puso, era la que él requería. Entonces, ahí hay un detalle importante también, que hay que hacer controles. Por supuesto que sí. Doctor, vamos a darle chance a la gente de que puedan llamar y hacer sus preguntitas. 809-682-9850 y 833-380-0062. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Tremendo Muy tema. bien. Adelante con su pregunta. Alexander Jiménez te habla el trasito. Hola, hermano. Adelante. Con relación a estas enfermedades cardíacas, cuestión de azúcar, para eso no hay cura, realmente. Cuando uno le diagnostican ese problema, uno va a sufrir toda la vida de eso. Ya, mira. Escucha a través de la radio. Adelante. Sí, mira, es interesante tu pregunta. Mira, la hipertensión y la diabetes, que son enfermedades crónicas, cuando decimos crónica es que se van a mantener a lo largo de la vida y que no se transmiten, crónica no transmisible. Son enfermedades que bajo excepción pueden desaparecer. ¿Por qué digo esto? Bueno, personas que son obesas, ¿verdad? Que son muy gordas, pueden desarrollar diabetes. Y pues si esa es la causa y el paciente entonces pierde todas esas libras, entonces probablemente pues desaparezca la hipertensión. Entonces hay condiciones particulares, ¿verdad? Pero normalmente estas son enfermedades que no tienen cura. Ahora, la modificación del estilo de vida hace que muchos pacientes que son hipertensos, que tienen una hipertensión leve, que no hacen ningún tipo de actividad física, que se alimentan desorganizadamente, bueno, cuando toman control de ese factor de riesgo y lo revierten, pues su presión arterial puede modificarse. Entonces, evidentemente, por ejemplo, ¿por qué se hace tanta insistencia en bajar los niveles de sodio, de sal en la mesa? Justamente por eso, porque se ha identificado que el exceso de sal aumenta la presión arterial. Entonces, se puede en casos muy puntuales, pero hay una determinación social que parece que los países no están dispuestos a hacer, y es hacer todas esas prácticas que se han demostrado que son saludables a nivel de poblaciones generales. Porque, por ejemplo, usted dice, sí, yo en mi casa, yo no se cocina con condimentos, esos condimentos que vienen en forma de cuadritos y que tienen una cantidad altísima de sal. Sí, eso en su casa. Pero usted, ¿cuántas veces usted come en su casa? No, los domingos probablemente, o los sábados, porque los domingos no quieren cocinar. ¿Y dónde usted come el resto? Fuera de la casa. Usted come, evidentemente, basura todos los días, y usted en su casa, usted no come esa basura, pero usted come muy poco en su casa. Entonces, son aspectos que son importantes manejar. Claro. Doctor, yo quiero tomar como referencia el ejemplo que usted ponía de esa paciente que había hecho un accidente cerebrovascular y usted la sorprende fumando un cigarrillo electrónico. Sí. El tema del tabaquismo, doctor, y la importancia de educar a la gente, porque yo entiendo que eso es fundamental. Hoy hablamos de prevención y es justamente para eso, para evitar que llegue la situación que ponga en riesgo la vida de la gente. El tema del tabaquismo y su relación con el ACV y sobre todo el abandonar este hábito una vez usted presenta un evento como este. Mira, yo te podría decir lo siguiente. El hábito tabáquico que hablábamos hace un momento en Sobre el Escritorio es un tema para salud mental. O sea, cuando una persona se engancha con una sustancia como la nicotina, se le hace muy difícil abandonar el acto de fumar. ¿Por qué? Bueno, porque produce placer. Nos produce liberación de dopamina, de oxitocina, nos produce placer.
Y la nicotina per se produce placer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando tú tienes una sustancia que te produce, o una actividad, pero sobre todo el caso de la sustancia que te producen placer, tú no quieres dejar de sentirte bien. Entonces, el problema está en que el hábito tabáquico va a provocar un problema en las estructuras vasculares en nuestras arterias, las va a dañar. Y entonces, ¿qué pasa? Ya el aneurisma per se es una debilidad que hay en esa arteria. Como Kelvin nos puso la imagen de la hemorragia, si tú identificas en esa arteria, tú ves que la arteria va recta, muy bonita, y entonces ves esa vejiguita, Una bolsita esa bolsita, uh-huh. Eso es una debilidad, porque en ese punto es más débil la arteria. Entonces, evidentemente, que si a eso tú le agregas que el tabaco es proinflamatorio y produce una angio significa vaso, patía, una enfermedad del vaso, por esa razón, esos pacientes van a crecer. Y yo tengo una anécdota que la viví mientras estaba haciendo mi entrenamiento. En el segundo año vi el resultado. La paciente a la que me refiero, una mujer joven, 40 y tantos años, recuerdo, morena, ¿ah? Y ella tenía varios aneurismas y había sangrado de un aneurisma en específico. Ese aneurisma se trató y luego se trajo de nuevo y se le puso otro reforzamiento a ese aneurisma. 2 aneurismas que estaban en lugares distales, ¿verdad?, al que había sangrado. Al año siguiente, no pasó 3 años ni 2 años, al año siguiente, en menos de un año, esos aneurismas habían crecido el doble. Y sucede que cuando investigamos, la señora se fumaba 20 a 25 cigarrillos al día. Entonces, la literatura tiene una documentación, o sea, cuando buscamos esta información en el hábito tabáquico y los aneurismas, te dice de forma con un nivel de evidencia muy alto el hecho de que el tabaco es una sustancia que es angiopática, daña las arterias, y los aneurismas son evidentemente enfermedades que están en los vasos sanguíneos. O sea que ese es un problema muy serio, y que lo que pasa muchas veces, Elise, es que la gente no entiende lo que está comprometido en eso. Al no entender, pues entonces hace esta práctica. Pero no hay que dejar de lado el hecho de que el tabaquismo es una enfermedad. Las adicciones en términos generales son enfermedades mentales y hay que tratarlas de forma como corresponde. Definitivamente. Sí. Es momento de una pausa, pero nosotros tenemos más información importante que compartir con ustedes, así que les motivamos a que sigan en sintonía, pues retornamos en breve.